pues he notado las últimas semanas de mucha celebración, cumpleaños de nuestro pastor Alfredo, de su esposa Mari, de nuestra hermana Doro, y pues muchas felicidades, bendiciones para todos los cumpleañeros, así como los que están por cumplir año en este mes. Tenemos la tradición cuando nos reunimos en el salón de cantar feliz cumpleaños, pero pues todavía no hemos podido volver al salón. Cuando regresemos, yo creo que nos vamos a dar 2, 3, no sé cuántos abrazos por todos los cumpleaños que hayan ocurrido. Y pasando al mensaje de este día, a manera de introducción, quiero iniciar con este pasaje de Isaías, capítulo 40, versículo del 26 al 27. Isaías dijo: levanten los ojos al cielo, le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre, las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Versículo 28 y 29. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Qué alentadoras palabras ha inspirado el Señor a que escribiera Isaías y se las diera al pueblo de Israel, mostrando ese gran cuidado, ese fiel cuidado que tiene Dios sobre toda su creación y especialmente sobre el ser humano. Y es precisamente el tema y título de este mensaje: el gran cuidado de Dios. Y veamos un hermoso ejemplo del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, donde Dios nos llama a través del apóstol Pablo y a la iglesia ya en Corinto y también para nosotros, a tender la mano a los demás con el gran cuidado de Dios, poniendo en primer lugar las relaciones de hermandad y amistad sobre nuestros derechos y preferencias personales. Iniciemos en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Está diciendo el apóstol Pablo: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Veamos, aunque aquí suena la palabra que está forzado Pablo para hacerlo, no lo entendamos y no lo veamos así, sino esta obligación le nace por gratitud, por el gran amor y el gran cuidado que Dios ha tenido con él y Dios tiene sobre toda la creación. Entonces él se siente obligado, se siente comprometido. No es que se sienta forzado y tenga que hacerlo por obligación forzada, sino por amor y gratitud. Ay de mí si no predico el evangelio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, es decir, que saliera de su propia cuenta, tendría derecho a una recompensa.
Pero si lo hago por obligación, es decir, por gratitud, por amor, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Está comprometido con Dios, con Jesucristo, con Jesús, que lo llamó a esta tarea, a esta misión de acompañarlo a predicar el Evangelio. Sigamos leyendo. Versículo 18. ¿Y cuál es mi recompensa? Que puedo anunciar la buena noticia, es decir, puedo anunciar el evangelio de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. Lo hace de manera gratuita, con mucha gratitud y es muy placentero, muy gozoso tener esa satisfacción de esa libertad de hacerlo sin que le estén dando un pago, como lo dice aquí. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo, de anunciar la buena noticia de salvación, de anunciar el evangelio de Jesús. Versículos 19 y 20. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Versículo 21. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Lo deja muy claro aquí el apóstol Pablo, versículo 22 y 23. Cuando estoy con los que son débiles en la fe, es decir, los nuevos miembros que llegan a la iglesia, los recién convertidos, podríamos decir, niños espirituales. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo, ayudarles para que enraicen esa fe, para que fundamenten esa fe en Cristo más firmemente, más fuerte. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Y todo esto lo hago porque amo el Evangelio. Y porque quiero participar de sus buenos resultados. En esta carta a los creyentes de Corinto, Pablo estaba tratando de que la iglesia allá en Corinto, mantuviera lo más importante, que es el Evangelio, como lo más importante, sobre las preferencias personales, sobre los gustos personales, sobre los propios derechos. Y para ello le da precisamente los siguientes 3 puntos: los rituales, los derechos y las relaciones. Veamos primeramente los rituales. En esta carta que le escribe a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo usa, como leímos, la palabra ley, y pues se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés, que consta de muchos rituales, muchas ordenanzas, muchos mandamientos, como guardar el sábado, como el circuncidarse, como aquellas ordenanzas sobre los alimentos, de no comer alimentos a los ídolos, y no comer ese alimento que se da en sacrificio a los ídolos.
y tantas ordenanzas que le dio Dios a Moisés para que el pueblo de Israel pues se diferenciara de los demás pueblos y pues era con lo que se identificaba el pueblo de Israel. Estas leyes rituales funcionaban en conjunto con leyes morales para formar una identidad de Israel como pueblo de Dios. Pero pues llega Pablo y les empieza a enseñar el Evangelio, el Evangelio que ya vino Jesucristo, que ya encarnó Jesucristo y que cumplió todo aquello del Antiguo Testamento, llevó a su cumplimiento todas aquellas leyes del Antiguo Testamento y pues guardar la ley ritual después de la venida de Cristo, pues podríamos decir que es como los esposos después de casados se sigan poniendo la vestimenta de novios. Ya no es necesario seguir vistiéndose de novios, puesto que ya están casados. Y pues podríamos hacer algo similar aquí. No hay necesidad ya de guardar todo aquello, guardar toda aquella ley, puesto que ya había venido Cristo, quien cumplía todo aquello. Más sin embargo, pues debemos de entender que en la mente judía todavía se mantenía mucha importancia el guardar la ley, puesto que pues les había costado tanto esfuerzo, les había llevado a sus antepasados, a estos abuelos o bisabuelos de la audiencia de Pablo ahí en Corinto, a haber muerto por haber guardado el sábado, a haber muerto por guardar las leyes que Dios le dio a Moisés. Y pues llega Pablo y les empieza a anunciar, a enseñar que estas prácticas ya no son necesarias y solo la fe en Cristo nos conecta con Dios. Ya no es necesario estas prácticas para la conexión con Dios. De hecho, pues no hay a través de estas prácticas una conexión con Dios, sino a través de la fe en Cristo. Pero pues debemos ser comprensivos con la audiencia de Pablo. Esta audiencia de judíos y griegos, pues les costaba mucho trabajo y nosotros sabemos de ello, puesto que venimos de estar guardando la ley y pues como muchos hermanos ya nos siguieron con nosotros por seguir guardando la ley, porque pues cuesta mucho trabajo después de tanto esfuerzo de guardar el sábado, de guardar las fiestas que le dio Dios al pueblo de Israel, y pues haber crecido con todas esas costumbres, esos rituales, pues cuesta mucho trabajo. Y pues uno de los problemas pastorales constantes de Pablo era que los creyentes judíos querían agregar viejas prácticas al cristianismo. Querían agregar, sí, hay que seguir a Cristo, pero pues también hay que circuncidarse. En la mente judía pues, no hay ningún problema, pero pues, ¿qué sentido tiene como el ejemplo que les digo? Ya después de casados, ¿para qué ponerse uno la vestimenta de novio? ¿Para qué la señora tiene que estar poniéndose el vestido blanco? O el señor, ¿para qué tiene que ponerse ese traje que lució en ese día de boda? Entonces, pues sale sobrando, no es necesario. No hay problema
con comer la carne, los ídolos no son nada, pero pues cuesta mucho trabajo. Sin embargo, Pablo les enfatiza que lo principal y lo único es una relación con Cristo a través de la fe. A través de la fe, seguir a Cristo. Con eso es suficiente, no hay necesidad de estar siguiendo tantos y tantos rituales, tantas y tantas ordenanzas. Y por otro lado, el problema pastoral tanto con los judíos como con los griegos, que ellos, pues, en su cultura tenían la tradición de adorar a otros dioses, adorar a Venus, la diosa del amor, adorar otros dioses, era muy común para ellos. Y pues se les hacía muy fácil. Bueno, pues tengo esta imagen de Zeus, pues hay que adorarla, y pues puedo poner también aquí a Jesús a un lado. ¿Cuál es el problema? Pues Pablo le está diciendo que Jesús solamente los anima a vivir en su nueva identidad en Cristo, a dejar todo ese libertinaje, puesto que el adorar a otros dioses pues conllevaba un desenfreno, una perversidad, un libertinaje exagerado al extremo. Y pues Pablo les anima a identificarse solamente con Cristo, a llevar bajo el poder del Espíritu Santo una sexualidad sana y pura. Y pues ahí están los problemas pastorales de Pablo. Había mucha presión ahí en Corinto, puesto que pues uno de los lugares quizás que uno como misionero pensaría es el último lugar que iría a levantar una iglesia, puesto que era una ciudad con mucho libertinaje. Se acostumbraba pues allá en el templo pues llevar esa ofrenda a los dioses, que era comida, que eran esas piezas de reses que les sacrificaban a sus dioses, y pues ahí había prostitutas en el templo, de manera que había un desenfreno, una perversidad, y pues era muy común en esa ciudad. La gente vivía con mucha libertad. Y pues aquí la discusión que está mostrando Pablo es que pues el comer alimentos ofrecidos a los ídolos, pues para aquella persona madura en Cristo no había problema, pero para aquellos débiles en Cristo sí podía haber problema, puesto que podían recordar aquello que aquello que habían experimentado ya, y volver a su vida antigua. Y pues eso les quiere enseñar el apóstol Pablo aquí. Les quiere mostrar que a pesar de que los ídolos no son nada, a pesar de que no hay problema con comer la carne es carne, y los ídolos no tienen vida, no son nada, pues quiere que se haga esto con sabiduría, anteponiendo sus propios derechos sobre llevar principalmente una buena relación con los hermanos. Y el que les está aconsejando, exhortando al apóstol Pablo, que pues el poder tomar la carne y poder comer de ella, pues también les dice que tengan mucho cuidado. El mensaje de Pablo para ellos es que se fundamenten en Cristo,
no los que siguen ciertas prácticas eran el pueblo de Dios. No el que estén guardando el sábado ya no es lo que identificaba al pueblo de Dios, sino la fe en Cristo. Ese es el mensaje de Pablo para esta audiencia judía y para los griegos, pues el que les anima a que se identifiquen con Cristo, a que no abusen de esa libertad que se tiene en Cristo. Y les sigue diciendo, como veremos más adelante, a través de este segundo punto, los derechos. Les menciona aquí en 1 Corintios 9:18, les dice, como ya leímos este pasaje, leeré una parte nada más, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo, de anunciar la buena noticia de salvación, de anunciar el evangelio. No está recurriendo a ese derecho que tiene, les está poniendo el ejemplo. Este hermoso ejemplo del apóstol Pablo, que renuncia a sus derechos para mantener una armonía en su predicación, que no haya estorbo en su predicación, puesto que en aquel tiempo era muy común que al orador, que al predicador, sus seguidores le pagaran, les dieran un salario, mas él está renunciando a su derecho. El problema con algunos en Corinto era que estaban abusando de su derecho como hijos libres de Dios. Ya al experimentar la libertad en Cristo, estaban abusando de ese derecho en esta práctica de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y pues, ¿qué hacer con ese alimento? Sobraba mucho alimento. Las personas ahí en Corinto iban al templo, quemaban una parte al ídolo, al dios, a Venus, por ejemplo, la diosa del amor, quemaban una parte de alimento, una la comían y la otra que sobraba, ¿qué hacían con ellas? Y eran pues una ciudad de Corinto con más de 700,000 habitantes, pues mucha gente. Y era lo común en aquella cultura ir a los templos a ofrecer ofrenda a los ídolos, a los dioses de ellos. Y pues obviamente todo ese alimento que sobraba, pues los sacerdotes, pues quizás tenían sus carnicerías, quizás tenían sus puntos de venta para venderlo o lo regalaban a los vecinos o de alguna manera circulaba la carne que había estado ahí en el templo, que había estado ahí ofrecida a los ídolos. Y aquel griego que seguía a Pablo, que atendía el llamado de aceptar a Jesucristo, pues quería seguir haciendo eso, puesto que sentían que como Pablo se los había explicado, no había problema que comieran de esa carne, pero ¿qué pasaba con los hermanos recién llegados y que pues querían dejar atrás esa práctica? Querían no recordar esas experiencias, puesto que estaban arrepentidos de ello, pues ahí había un problema, ahí había un grave problema. Y pues Pablo les está poniendo el ejemplo, yo renuncio a mis derechos, ustedes también renuncien a ese derecho de tener esa libertad, tengan cuidado. Y ya sean nuevos creyentes griegos que hacían alarde de su libertad o creyentes judíos que se aferraban al pasado. El nombre aquí del problema que se presenta es la división, como se los dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, 12 y 13. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos,
Otros, yo a Pedro, el apóstol Pedro. Apolos era un líder en mi iglesia que acompañaba ahí a Pablo, y esta carta que Pablo la escribe desde Éfeso, ahí estuvo Apolos, y pues viajó a Corinto para estar apoyando a la congregación allá en Corinto. Y pues Pablo, estando, esta iglesia de Corinto la fundó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y al 3 años que realiza el tercer viaje misionero, ya recibe estas noticias de Corinto, que hay esta situación. Se está presentando esta división. Unos quieren seguir a Apolos, otros quieren seguir a Pedro, y les dice Pablo aquí, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces está presentando aquí un problema de división, un problema de división, y pues ante esta circunstancia, ante este grave problema, ante este importante problema, pues hay que poner una importante solución también. Y le dice Pablo, bueno, yo tengo un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino, hermanos? El camino del amor. Y ahí les dice en 1 Corintios capítulo 13, voy a leer nada más versículos del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Es decir, no ataca, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, es decir, no se enoja fácilmente o por cualquier cosa, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Al contrario, perdona. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Aquí el apóstol Pablo, en esta carta que él escribe, él estando en Éfeso, recibe información de cómo está la situación allá en Corinto. Y es una carta, si usted la lee, pues de que presenta muchos problemas que estaban ocurriendo allí en Corinto. Y a cada uno de ellos, Pablo da la exhortación, da el consejo, y les culmina con este capítulo 13 sobre el camino más excelente para solucionar el problema. El amor. Aquí podemos ver el gran cuidado de Dios sobre sus criaturas, sobre los seres humanos, y cómo inspira estas palabras para que haya esa armonía, haya esas relaciones armoniosas y llevaderas entre las personas. Y ante cualquier situación que se presenta, recordar esto que le está diciendo el apóstol Pablo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No, limiten sus derechos, tengan mucho cuidado, pongan en primer lugar a la otra persona, no abusen de su libertad que tienen en Cristo. El amor es el que va a permanecer siempre, puesto que Dios es amor. Y pues estaremos para siempre con Dios. Entonces, eso va a pasar el conocimiento, van a pasar, si ya pasaron las leyes rituales, pues van a pasar las otras leyes, porque el amor es lo que va
a sobresalir, es lo más importante. De manera que les está animando aquí el apóstol Pablo a que tengan ese amor ante los problemas que están viviendo, ante las situaciones que están viviendo, para subsanar esa situación y puedan llevar buenas relaciones, que es el tercer punto que les menciona aquí en este pasaje el apóstol Pablo. Y les dice aquí en el capítulo 9, versículo del 19 al 22, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Ahí está poniendo el ejemplo el apóstol Pablo. El amor es servicial, poniéndose al servicio de los demás. Me he hecho esclavo de todos. Estoy dispuesto a servirle a todos con tal de llevar a unos a Cristo. Y uno quisiera llevar a muchos, pero ya es ganancia llevar uno a Cristo, ya es mucha ganancia. De manera que vale la pena el ponerse al servicio de los demás, poner el amor por delante. Le sigue diciendo, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Entendiendo la libertad en Cristo, el apóstol Pablo no había problema con él. Entrar a la sinagoga en sábado, no había problema con él, pero quería llevar a judíos a Cristo. Esto no quiere decir que hacia un lado el evangelio. Esto no quería decir que les hablaba lo que la gente quería escuchar. No, él se mantuvo fiel y firme en el evangelio. No lo hizo a un lado, pero él estaba poniendo en primer lugar las relaciones sobre sus preferencias. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Aquí lo está diciendo muy claro. Yo no estoy sujeto a la ley, estoy sujeto a la ley de Cristo, como lo dice más adelante. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, ahí está. Primero podía estar con los judíos sin ningún problema. Le importaba la relación, estrechar amistades, poder poco a poco darles a entender ser paciente para que su audiencia entendiera el evangelio de Jesucristo, que Cristo ya es suficiente, no hay necesidad de la ley. Y también cuando estaba con los griegos, obviamente él no se ponía a tener esa ceremonia de adoración a los ídolos, obviamente. Y no quiere decir eso que al decir que cuando estaba con los que no obedecen la ley de Moisés, vivía como uno de ellos. No, pero podía comer carne. No había problema con ello, podía comer carne para ayudarlos a creer en Cristo. Si le invitaban, mira, aquí está tu platillo, Pablo, pues él no se ponía a preguntar, esta carne la ofrecieron a sus dioses, porque si la ofrecieron a los dioses, no quiero, no, de ninguna manera. Convivía con ellos, compartía con ellos, estrechaba relaciones con ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, no hacía a un lado el evangelio, de ninguna manera. Pero entendiendo que no había problema con comer de esa carne, pues lo podía hacer, estando con aquellos que no obedecían la ley de Moisés.
Sigue diciendo, al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Como dijo en el versículo 21, esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Versículo 22. Cuando estoy con los que son débiles, es decir, con esos hermanos que van llegando a la iglesia, que empiezan a congregarse, me hago débil con ellos. Es decir, no les exige, no les exige el que tengan que entender todo el evangelio. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo, que vayan entendiendo cada vez más y más y más el evangelio. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Qué palabras tan importantes, hermanos. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Una clave importantísima, básica para las relaciones. Algo debe de haber común entre los seres humanos. Hay muchas diferencias, hay muchos puntos de vista, hay muchas opiniones, pero algo debe de existir en común. Y si algo hay en común entre las personas, ¿en qué nos enfocaríamos, hermanos? ¿En lo que tenemos en común o en lo que tenemos de diferencias? ¿En las diferencias o en lo común? Aquí Pablo nos está enseñando, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Es decir, para ser un instrumento en las manos de Jesús, en las manos de Dios, para llevar a algunos a Cristo, para llevar a algunos que crean en Cristo, para llevar a algunos que se comprometan con Cristo, para llevar a algunos a enseñarles el camino de Jesús. Entonces, aquí en este pasaje podemos ver que el problema, el grande problema era el alimento que se ofrecía a los ídolos. Y a pesar de que algunos se aferraban, especialmente los de ascendencia judía, a la tradición, y otros se aferraban a la libertad cristiana, especialmente eso eran los griegos. Los griegos no tenían problemas con los rituales. Los judíos sí tenían problemas con los rituales. Algunos se aferraban a la tradición, a lo que dice la ley, que no se debe de comer alimento ofrecido a los ídolos, y otros, pues, firmes en su libertad cristiana, dicen, no, pues no hay problema con que coma de esta carne. Pero a ambos grupos, a ambas partes, Pablo le estaba diciendo que están equivocados. Están equivocados. De manera que él, un capítulo anterior, les dice en el capítulo 8, versículo 13, por lo tanto, si mi comida ocasiona caída de mi hermano, no comeré carne jamás. Eso es para el grupo que sienten la libertad en Cristo y que pues obviamente no hay problema con comer la carne ofrecida a los ídolos. Pero si el que yo esté comiendo carne enfrente de ese hermano que acaba de llegar a la iglesia, que acaba de llegar a la congregación ahí en Corinto, le va a hacer recordar
todo aquello que vivió cuando iba al templo a adorar a Venus y todo aquel espectáculo que se desarrollaba, y pues puede hacerlo caer. Puede que terminando ya esa reunión ahí, se vaya al templo a volver a repetir esa vida anterior. Entonces está diciendo, por lo tanto, si mi comida ocasiona caída de mi hermano, no comeré carne jamás, le está diciendo el apóstol Pablo. No comeré carne jamás. Así es que tengan mucho cuidado quienes están con esa libertad en Cristo y abusando de ello, para no hacerlo caer en pecado, para no hacerlo caer en pecado. Entonces, podemos notar aquí que el principio importante es, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué viene siendo lo más importante en los seres humanos? Las relaciones, la relación. Eso es lo más importante. Es muy profundo esto que les está enseñando el apóstol Pablo a los Corintios, de que ahí es muy claro él en esta carta ante los problemas que está viendo allá en Corinto y pues les pone ahí ese maravilloso y hermoso capítulo del amor, capítulo 13, para que sea lo que esté en primer lugar, el amor por los demás, recordando de ese gran cuidado que Dios tiene sobre todos los seres humanos, sobre toda su creación. El principio importante es las relaciones. No son los rituales obsoletos ya que deben de quedar en el pasado, lo más importante. Eso no debe ser lo más importante. No es lo más importante esas ordenanzas que ya quedaron en el pasado, ni son tampoco los derechos a la libertad cristiana. No debe ser lo más importante el que pues yo tengo este derecho, pues lo voy a hacer. No, qué bello ejemplo está poniendo el apóstol Pablo, hasta qué punto llega que él, teniendo el derecho de recibir un pago por estar realizando este trabajo de predicación, de estar hablándole a la gente, y que era muy común en aquellos tiempos recibir un pago, él renuncia a ello para que no haya estorbo en el avance del evangelio, para que mostrarles que el amor está en primer lugar, la relación, la amistad, la hermandad está en primer lugar. De manera que las relaciones en la familia de Dios son el factor determinante y el que vale la pena preservar. La relación es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad en esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entre los hermanos. No sé qué más estaremos haciendo, pero eso va a ser la base, el fundamento. Dios es una relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es lo que estamos aprendiendo nosotros en esta vida física, puesto que va a ser algo que lo haremos por toda la eternidad. Las relaciones. Y Pablo concluye este pasaje en el versículo 22, como ya leímos, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Versículo 23. Todo esto lo hago por causa del Evangelio. Ese es el compromiso de Pablo. Por causa del Evangelio. Es capaz de todo
como ya lo hemos visto en otras ocasiones, de darse a sí mismo por causa del Evangelio para participar de sus frutos, para participar de sus resultados. Y vale la pena, vale la pena. Es muy satisfactorio, muy gozoso el disfrutar de ese resultado, de esos frutos, de esa cosecha que da el Señor cuando personas vienen a la iglesia y vienen a la iglesia. Es una alegría inmensa ver a nuevas personas en la iglesia y quisiéramos que vinieran más y que vinieran más y que vinieran más. De manera que vale la pena por el Evangelio, por tener buenas relaciones unos con otros. Y veamos unos ejemplos, hermanos, puesto que este problema del alimento que se ofrecía a los ídolos, pues no está presente en la actualidad. Yo aquí en México no he sabido de ello, o al menos tampoco aquí en la iglesia, no está presente, de manera que vayamos pensando en algunos ejemplos que pudiéramos poner en práctica o ejercitar esta enseñanza del apóstol Pablo, este llamado que nos hace de tender la mano a los demás con el gran cuidado de Dios. Y un ejemplo de ellos es, pues no hay duda que somos libres de beber alcohol con sabiduría. Con sabiduría, no se nos olvide, tengamos mucho cuidado, es con sabiduría. La Biblia no está de acuerdo con emborracharse definitivamente, de manera que es tomar una, dos, tres bebidas hasta ahí. De forma que situaciones se nos presentan para seguir, poner en práctica esta enseñanza del apóstol Pablo. Hay personas que van a venir a la iglesia que tuvieron un pasado alcohólico, inclusive que están batallando todavía con el alcohol. Y pues tener mucho cuidado en ofrecer una bebida alcohólica si todavía no conocemos muy bien a aquella persona. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, ese sábado, puesto que se guardaba el sábado en aquel tiempo, ese sábado, ese primer sábado que yo estuve en la iglesia, fui invitado a comer. Y ahí en la comida se me ofreció una cerveza. Y afortunadamente yo no tengo problemas con el alcohol, pero hay que tener cuidado con ello. Y yo dije en mi pensamiento, entre mí, toman en esta iglesia, dije yo. Y obviamente, pues se hizo el comentario, no, pues aquí tomamos una o dos cervezas nada más y pues yo estaba acostumbrado a eso antes de la comida a tomarme una cerveza. No había problema conmigo, pero puede haber problema con alguna otra persona. De manera que debemos a pesar de que son cosas que a veces no ponemos o pasamos por alto o no le damos mucha importancia, sí es importante, hermanos, sí es importante. No sé qué vaya a suceder ahora cuando ya nos podamos reunir, tener servicios presenciales y con esta pandemia que estamos viviendo, no sé qué vaya a ocurrir si vayan a llegar personas nuevas. Es lo que esperamos, es lo que deseamos en todo momento, que lleguen personas nuevas a la iglesia, pero hay que tener cuidado primero, pues, conocer a la persona y ya sabiendo que no tienes problema con el alcohol, poderle invitarle una bebida para no entorpecer el evangelio, para no poner obstáculos a que esa persona se fundamente en Cristo. Otro ejemplo lo podemos ver en la música. En la música, ahí pude yo notar cuando iba al centro de rehabilitación,
a los drogadictos, pues es es común que les guste mucho la música rock y pues es de manera que uno, pues, es un gusto que puede tener toda persona, pero como hay un dicho que rock and roll y drogas, entonces este, es común que personas que andan en las drogas les guste la música rock. De manera que hay que tener cuidado también en esta área de la música. Si estamos acompañando a una persona o le invitamos, la llevamos en el vehículo o le invitamos a casa o simplemente si llevamos en el vehículo, pues preferible, si nos gusta la música rock, pues y está en una estación de música rock, pues apagar el radio y entablar conversación. Es platicar y pues ya llegará el momento de conocer más ampliamente a la persona. Otro punto, hermanos, es los partidos políticos, la política. También hay un dicho común de que de política y religión pues no se va a poner de acuerdo la gente. Y pues en lo político, pues cada quien tiene sus preferencias, cada quien tiene su gusto, por qué partido votar, a qué candidato a apoyar. Hay la libertad de hacerlo, porque entendemos que nuestro rey y gobernante es Jesucristo. De manera que la solución en el mundo político va a existir hasta que regrese Jesucristo. Mientras no, yo no tengo esperanzas de una solución con los seres humanos, con los gobiernos humanos. Así es que, pues, no hay que tener que mi partido, mi candidato debe ser el candidato de los hermanos de ninguna manera. Y pues cuando la persona nueva llega a la iglesia, pues quizás venga del mundo de la política también. Y pues hay que tener cuidado en ese aspecto y respetar y no entablar ahí discusiones polémicas y mejor irse por el gobierno de Dios, de que es el único que va a dar solución a toda la problemática en el mundo y en el universo, ya que Él tiene un gran cuidado para todos. ¿Y qué acerca, hermanos, de la alabanza en la iglesia? Aquí es de toda la vida, es algo que no va a terminar tampoco. Unos gustan los himnos tradicionales con música clásica, otros los modernos con música contemporánea. Hay de todos los gustos, hay de todos los gustos. Y hay que buscar el equilibrio y la manera de llevárnosla bien unos y otros. Lo importante es la relación. Lo importante es pues que el que le guste la música tradicional, himnos antiguos, pues darle la oportunidad que los escuche, que alabe al Señor a través de ellos, al igual que los de gusto por música contemporánea. De igual manera, quien gusta la música en vivo, y como quien no gusta de la música en vivo, hay que poner en primer lugar las relaciones, ejercitar el camino más excelente, que es el camino del amor. Y hay muchos más ejemplos, usted puede pensar en ello, es parte de nuestra preparación para el día que regresemos a los salones, a las reuniones presenciales y es nuestro deseo también que el Señor traiga más personas a la iglesia y pues siempre han estado llegando personas nuevas a la iglesia y a veces nos preguntamos, ¿por qué ya no volvió? ¿Por qué ya no está?
algo sucedió ahí, algo ocurrió ahí. Y tener en mente toda esta enseñanza que nos está dando el apóstol Pablo es muy importante y estar poniendo en primer lugar nuestras relaciones con ejercitando ese maravilloso camino del amor. Hermanos, para ir terminando, ir concluyendo, aquí el apóstol Pablo pues nos muestra que hay algo muy importante, que es el evangelio. Es lo más importante y debemos de mantener eso, lo más importante, que es el evangelio. Es el amor de Dios entre hermanos y hermanas. Y, y el hecho de que el apóstol Pablo quiera llevar personas a Cristo y que ahí dice a través de la carta, con tal de salvar a muchos como un instrumento en las manos de Dios, nunca puso en peligro el Evangelio. Nunca hizo a un lado el Evangelio. Él no está diciendo y él nunca predicó los que otros querían escuchar. El Evangelio es lo que debe estar como lo más importante. O nunca él dejó la gracia y dijo, ahora voy a enfocarme en la ley. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Siguió fiel y firme predicando el Evangelio, amaba el Evangelio y lo hacía con mucho gusto, con mucho compromiso, con mucha dedicación. De manera que el punto aquí no es que dejemos a un lado el Evangelio, sino que el apóstol Pablo nos está mostrando que el punto es comenzar conociendo a las personas en el lugar donde se encuentran, en la situación que se encuentren, comenzar conociéndolas para llevarlas adelante a una relación con Jesús. Eso es lo más importante, hermanos. Mantengamos entonces lo más importante como lo más importante, ya que es el gran cuidado de Dios. Terminamos con una oración. Amado Padre, verdaderamente estamos muy agradecidos ante ti, Señor, porque reconocemos ese fiel cuidado que tienes sobre toda tu creación, sobre todos nosotros, que no se te pasa ningún detalle y que tienes a nuestro alcance todo lo que necesitamos para llevar buena amistad los unos con los otros, para llevar buena hermandad, para llevar buenas relaciones. Gracias Señor, porque nos has recordado a través del apóstol Pablo que lo más importante es cuidar la relación. Tú eres un Dios de relación y nos estás enseñando a relacionarnos los unos con los otros a tu manera, así como tú nos cuidas, podamos extender nosotros la mano a los demás con ese gran cuidado tuyo. Gracias Señor por ser tan atento, tan amoroso, tan bondadoso con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad, nos muestras el camino a seguir y queremos seguir fielmente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado nuestros propios derechos, a dejar a un lado nuestras preferencias, nuestros propios gustos y deseos, y buscar eso en común con los demás, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, a enfocarnos en lo común y eso es muy amplio, eso es suficiente, Señor, porque somos hijos tuyos y de manera que tú nos das lo suficiente
para poder estar aprendiendo y poniendo en práctica tus enseñanzas y tu camino de vida. Te alabamos, te adoramos, te servimos de todo corazón. Danos ese deseo, danos ese querer y poder llevar a cabo a la práctica cada enseñanza que tú nos das y especialmente la que nos has dado hoy. Te bendecimos y te alabamos de todo corazón. Con profundo agradecimiento te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.